Imagínate que un día despiertas después de un sueño un poquito peculiar y sigues con tu vida durante todo el día, pero al anochecer y volverte a dormir, vuelves a repetir el mismo sueño. Algo cambia, pero aún no estás conforme, vuelves a tener al siguiente día el mismo sueño. Y después de eso, tu vida cambia para siempre. Hola, hola ninjas, bienvenidos a la tecnología del ser. Mi nombre es Denise y hoy estás viendo este episodio por dos razones. La primera es que ya estás suscrito aquí al canal de YouTube y ya activaste la campanita para no perderte ningún video. Y la segunda es porque el algoritmo de YouTube te lo está recomendando y hazle caso a tu intuición y ve este video hasta el final. Este video creo yo que tuvo que haber sido el segundo video que subiera yo a la plataforma, pero como decimos aquí, más vale tarde que nunca. Y hoy hablaremos de cómo fue que comencé mi camino ninja y sobre todo cómo fue que dejé de ser vidente. Así que ve por tu agua, tus palomitas, tu café, tu té, lo que tú quieras acompañar en este video porque el chismecito se va a poner muy bueno. Y si ya tienes toda la mano, arrancamos. Como les dije al principio, todo comenzó por un sueño y les quiero contar el contexto para que vean cómo lo viví cuando yo tenía 13 años. Pues normalmente ya saben que muchos soñamos, otros no soñamos, pero en mi caso siempre he tenido como esa facilidad de soñar todas las noches. Lo que yo soñé fue que estaba yo en un centro comercial, de esos centros comerciales de 3 niveles. Recuerdo que estaba yo como haciendo compras porque traía un montón de bolsas y decidí sentarme en una banqueta a esperar a alguien. En ese momento yo creí que era mi hermana o a mi mamá que estuvieran comprando en otra de los lugares de la tienda, ¿verdad? Entonces se sentó una señora casi al lado mío en una banquita de madera y me dice ella, ¿sabes qué? Estoy agotada, ya hice muchos pagos y bueno, como ustedes sabrán, pues las señoras se echan a platicar, ¿verdad? Y a mí como no me encanta hablar, pues yo me puse a platicar con la señora y créanme, no recuerdo de todo lo que platicamos, pero sí recuerdo que el sueño duró bastante. Entonces ya después la señora me empezó a decir, ¿sabes qué, hija? Me caíste bien, me gustaría regalarte algo que está en el segundo nivel. Y yo me quedé así de que, ¿quiere que la acompañe al segundo nivel? Y le pregunté, ¿verdad? Y la señora me dijo, sí, quiero que me acompañes al segundo nivel. Y yo en ese momento dije, qué extraño, ¿por qué tendría que ir con esta señora que no conozco? Pues tenía yo 13 años, ¿verdad? Yo sé que mi mamá me dijo que no debo de seguir extraños. Y yo dije, no, no puedo ir con ella porque es una persona extraña, no me vaya a hacer algo, no me vaya a poner aquí cloroformo y me duerma. Dije, no, alerta, alerta, alerta. Entonces yo le dije, no señora, yo no puedo ir con usted. Y creo que fue tanta mi ansiedad que ¡sans! Me levanté. Al despertar me dije, qué extraño sueño, no pensé que este sueño fuera real. Dije, qué cosas tan raras sueño. Ya seguí mi día normal, pero esa misma noche vuelvo a tener el mismo sueño con las mismas características. Todo lo que hablamos era lo mismo y ahí fue cuando caché y dije, claro, dije, ¿qué me puede pasar si voy con esta señora al segundo nivel? Si esto es un sueño. Y fue que dije, esto no es real, esto es un sueño. Y yo recuerdo que una persona me empezó a observar como diciendo, ella, ella ya se dio cuenta que salió de la matriz, que ya no está en el sistema. Entonces dije, pues voy a acompañarla, no pierdo nada. Subimos al siguiente nivel y recuerdo que había una tienda muy similar a Miniso que recordando, no creo haber ido a un Miniso cuando tenía yo 13 años. Y resulta que pues estaba similar. Estaban las cajas aquí de un lado y de este lado había como un anaquel
pero en vez de ser peluches, eran gnomos, troles y también hadas. Yo no sé, pero a mí nunca, en lo personal, me han gustado esos seres de naturaleza. Sí los respeto, pero nunca me han gustado. Entonces, cuando yo vi, recuerdo que empecé a irme para atrás para salir de la tienda, y en eso la señora me agarró la mano y me dijo: "Tienes que agarrar uno". Tanto fue mi miedo en ese momento que me desperté, y yo así: "¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó?". Sí me quedé consternada durante el día y dije: "Bueno, no creo que haya una tercera vez", claro. Y sí, volvió a suceder en un tercer sueño. En el tercer sueño, yo dije: "Esto debe de ser una broma". Le dije a la señora: "¿Sabe qué? Yo sé que usted me va a llevar al segundo nivel, quiere que yo tome uno de esos seres de la naturaleza, pero quiero decirle que yo no quiero tomar ese ser de la naturaleza". Entonces ella me dijo: "Sí, es que tienes que tomarlo, mira, te va a servir para tu protección, tú lo debes de cuidar, etcétera". A lo que yo recuerdo que en ese momento dije: "¿Por qué tendría yo que tener uno de estos seres, un troll, un gnomo, si yo sé que estos seres necesitan todo tu cuidado y toda tu energía y suelen ser como a veces traviesos o un poco indisciplinados si tú no haces al pie de la letra lo que ellos quieren?". Yo no sé cómo era que sabía en ese momento esa información y yo le dije a la señora: "¿Sabe qué? Yo no quiero tener responsabilidad con ninguno de esos seres. Muchas gracias, pero yo no lo quiero". A lo que la señora se puso a alegatear, ¿verdad? De que no, es que mira, sí tienes que tomarlo, que es para tu protección, que no sé qué, que no sé qué tanto. Y yo le dije: "Pues no lo quiero y no lo voy a aceptar, muchas gracias, pero no". Y recuerdo en ese momento que la señora me dijo: "En algún momento lo tienes que aceptar, Denise". Y cuando dijo mi nombre, no hombre, yo, sentí que todo me recorrió así como una mala espina, una mala vibra, y yo dije: "¿Cómo es que esta señora sabe mi nombre?". Yo en ningún momento recuerdo haberle dicho, y yo normalmente, yo me acuerdo que en esas épocas, pues, alguien que me preguntara mi nombre que fuera extraño, pues, yo le cambiaba el nombre, ¿verdad? Yo le decía: "No, me llamo Alejandra, no me llamo Erika", y así nos vamos. Entonces, yo le dije a la señora: "Discúlpeme, pero yo en ningún momento le dije mi nombre". Y ella me dijo: "Sí, no es necesario que me lo digas porque yo lo sé". Y ¡bam!, que me despierto nuevamente. Al despertarme, estaba yo como que muy confundida de lo que había pasado, porque ya ese sueño no se había repetido ni 2 veces, sino 3 veces, y pasó absolutamente lo mismo. Dije: "Bueno, ¿quién es esa señora? ¿Quién es esa persona que me observa cuando me hago consciente del sueño? ¿Por qué quería que yo escogiera ese ser de la naturaleza?". Y eran como todas mis dudas. Yo no sé por qué este sueño no se lo comenté inmediatamente a mi mamá, que mamá, te amo, gracias por acompañarme en mi camino ninja, porque la verdad es que mi mamá es muy buena interpretando los sueños, pero dije: "No, yo me lo quiero quedar, yo quiero saber qué es lo que me está pasando y sobre todo que yo quiero descubrirlo, porque yo soy muy curiosa". Entonces, ese día no dormí para nada, estaba yo así bien zombie porque no quería dormir, porque ya no quería volver a soñar con esa señora definitivamente. Pero obviamente en algún momento tenía yo que dormir. Entonces, pues los demás sueños fueron normales, no había una señora involucrada, ni una otra persona, no había ningún vigilante, etcétera. Pero al pasar unos días, vamos a decir una semana, volví a soñar con la misma señora y fue que me dijo: "Denise, solamente te di como que este tiempo para que reposaras la información, pero en este momento vamos a comenzar a prepararte". Y yo: "¿A prepararme de qué?". Siendo honesta, a mí nunca me dijeron, simplemente me dijeron que yo había sido la elegida para entrenarme en algo que no todos los humanos tienen la capacidad
para hacerlo y sobre todo no con todas esas personas que yo encontré a través de mis sueños. Y pues a veces como a mí me agarra el miedo, no decidí preguntar de qué era, simplemente dije, estamos en un lugar donde sé que no es la realidad. Dije, ¿qué podría pasar? Dije, no creo que me pase nada malo. Y sí, tal cual fue un entrenamiento. Yo cada vez que me dormía entraba como a un mundo distinto al real y yo estaba como en una academia, podemos decir, donde había ciertas personas. En ese momento yo veía que todos eran humanos. Ahorita a lo mejor lo comprendo que era la percepción que yo tenía porque no conocía algo más que los humanos, ¿verdad? Se manejaban por niveles. Recuerdo que ellos tenían como unos filtros donde sabían en qué nivel tenías tú que colocarte. No recuerdo a ciencia cierta a mí en qué nivel me habían dejado, pero vamos a decir que era el nivel cero, ¿verdad? Entonces, había varios compañeros que eran niños de 4 años hasta adultos de 90 años. O sea, éramos como que todos estábamos mezclados en edades, pero el nivel de conocimiento era el mismo. Recuerdo haber conocido a una niña en esos sueños que era muy buena para sanar físicamente en la tercera dimensión. Ahorita que lo veo, no fui tan curiosa, simplemente yo decía, yo no sé para qué estoy haciendo este entrenamiento, pero cada vez la señora que se acercaba, porque era como mi guardiana o como esa coach que te acompaña en todo ese momento, porque ellos me habían elegido a mí. Yo no sabía por qué estaba yo tomando esas clases, cuál era la finalidad en ese momento. Entonces, un día me armé de valor y le pregunté, bueno, ¿cuál es la finalidad de que yo tenga que saber todo esto? O sea, ¿qué es lo que tengo que aprender en sí? Yo veo que esas personas tienen como que yo lo sentía como que personas muy amables, muy amorosas. Dije, yo no soy como ellos. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces ella me ignoró completamente y me dijo, ¿sabes qué? Yo lo único que te puedo decir es que yo te voy a acompañar en cierto tiempo. En otro tiempo, tú vas a conocer más personas que te van a acompañar en el camino. También me dijo que cuando yo fuera cursando cada nivel, iban a haber ciertas cosas que yo iba a despertar en mí. Al pasar al siguiente nivel, yo recuerdo que nos daban como unos códigos que yo, tanto a la persona que nos los daba, a mi coach en ese momento, yo les preguntaban que para qué eran y me dijeron, en su momento lo sabrás. Algo significativo fue que justamente esos códigos sí los empecé a llegar a anotar en mis libretas, como que yo tratando de descifrar a ver qué decían, pero la verdad no les entendía. Hasta que un día nos dijeron que esos códigos eran los retos que enfrentaba Gaia con los seres humanos. Y yo así en mi incredulidad en ese momento dije, bueno, ¿quién es Gaia? Y todos ahí se me empezaron a ver así como de que, ¿por qué no sabes quién es Gaia Denise? Hasta que alguien me contestó, ¿verdad? Que era pues la madre tierra, la Pachamama, la tierra en sí. Y yo decía, bueno, ¿y qué retos son los que enfrenta, verdad? Entonces recuerdo que me dijeron que todavía no estaba lista para saber esa información y que en algún momento yo lo iba a saber. Como ya tenía un compañero, recuerdo que nunca lo conocí en la vida real, él me empezó a decir que él sabía que eran como los desastres naturales, las que podían haber, etcétera. Y recuerdo que hubo una clase en específico que sí, nos empezaron a dar como todo el lenguaje de ese vocabulario, de esos códigos que nos daban y dije, ay, no creo que esto sea cierto. Yo bien incrédula. La verdad es que yo no sé cómo es que iba a esas clases porque siempre yo era bien así de que, ay, claro que no. Entonces, algo que me asombró fue que uno de esos códigos acertó con uno de los desastres naturales que estaba pasando en ese momento. El código tenía tanto dónde había sido,
qué día había sido, cuántas personas, etcétera. Y yo en ese momento me quedé helada, porque yo realmente todo me lo tomaba como una broma. Dije: "No, no puede ser cierto", dije, y algo dentro de mí empezó a investigar, bueno, dije: "¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué sé esas cosas? ¿Por qué yo no lo puedo decir?", etcétera, ¿verdad? Y recuerdo que una de esas noches, pues, regresé a dormir, ¿verdad? En el sueño, y le pregunté a esta señora que, pues, ¿por qué no podíamos decirlo? ¿Y por qué me lo daban si yo no lo podía decir? A lo que ella me contestó: "Es que si tú das esta información y no te han dicho que la digas, puede haber daños físicos en tu vida". Y yo así como que, pues, ¿qué daños físicos podría haber? Pero la verdad es que la información, como fue tan certera, dije: "Obviamente, yo a alguien le tengo que contar esto". Dije: "Obviamente le tengo que decir a alguien". Dije: "Porque no me daban respuestas, simplemente era como si yo estuviera en un entrenamiento, no sabía de qué trataba". Bueno, sí sabía de qué trataba, ¿verdad? La mayoría del entrenamiento era para aprenderte a dominar a ti mismo, conocer cómo estábamos integrados energéticamente y saber cómo podíamos mejorar nuestra vida a lo largo del tiempo. Eso era lo esencial del entrenamiento. Entonces, ese día rompí la promesa que no había hecho con esa señora y le conté a mi mamá y a mi hermana. Recuerdo que no sabía cómo les iba a contar, porque yo dije: "Lo primero que me van a decir es que yo estoy loca", porque recuerdo que cuando empecé con mis sueños, como les comenté hace un momento, también yo no le había contado a mi hermana, porque en ese momento mi hermana y yo no teníamos muy buena relación, que hermana, te amo, también gracias por acompañarme en este camino ninja. Y en ese momento, cuando yo me saqué de onda con esa codificación, lo que había pasado, sobre todo porque dije: "Bueno, ¿por qué no lo puedo decir?". O sea, se puede decir y decirle a la gente: "¿Saben qué? Muévanse de ahí, va a pasar algo". Sí, lo sé, soy muy ingenua a veces. Entonces, yo recuerdo que dije: "Denise, ve y díselos, esto está mal". Obviamente yo tenía ya, ¿qué? Como, siendo sincera, ya no me acuerdo cuánto tiempo había pasado desde aquel sueño. Y entonces me decidí, le dije a mi hermana y a mi mamá que quería yo hablar con ellas de algo muy importante que me estaba pasando, porque ya lo que me estaba pasando ya había saltado ese nivel de lo que yo podía aguantar o que yo podía resistir más que nada. Me acuerdo que les dije: "¿Saben qué? Yo necesito ayuda". Les conté acerca de lo que había pasado en el sueño, les conté cómo era que esas personas me estaban "entrenando", entre comillas. Les dije de que había algo que estaba muy extraño, y mi mamá, bien intuitiva, me dijo: "Yo sé a lo mejor qué te está pasando, hija, pero creo que en vez de que vayamos a ver a un psicólogo porque te va a decir que estás loca, yo creo que lo mejor es buscar una persona alternativa que hable acerca de esos temas". Y ahí empezó mi verdadera búsqueda de mi espiritualidad. Decidí dividir este video porque esta historia merece ser contada con el tiempo y la profundidad que necesita. En la siguiente parte te voy a compartir desde mi corazón cómo viví mi despertar espiritual con todo lo que implicó, lo bonito y lo difícil. Y también el por qué tomé la decisión de bloquear una parte de mí que podía ver más allá. Si quieres saber lo que realmente pasó, suscríbete y activa la campanita porque lo que sigue realmente te va a sorprender.
Muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.